Gracias por estar con nosotros una vez más en Más que una historia. El día de hoy tenemos una invitada de súper lujo, súper lujo. Una mujer que es una institución en el mundo artístico. Una mujer que es una suma de talentos. Una mujer que es una suma de inquietudes y de hondas convicciones. Una mujer que observa al mundo con una mirada de mujer profundamente convencida y orgullosa de ser mujer. Gracias, Angélica Aragón, por estar con nosotros. Es un gran placer. Yo les agradezco a ustedes, señora ministra. Al contrario, gracias por cedernos este tiempo. Qué amable. Vamos a invitar a nuestro público a ver una semblanza de nuestra invitada, de nuestra gran invitada del día de hoy. Estamos emocionados de tenerla. Vamos a ver una semblanza y volvemos enseguida. La actriz Angélica Espinosa Stransky, conocida como Angélica Aragón, nació en la Ciudad de México y ha destacado por su trabajo en distintas películas, obras de teatro y programas de televisión mexicanos y extranjeros. Angélica sintió interés por la actuación desde niña, ya que era hija del actor y compositor José Ángel Espinosa Ferrusquilla. Muy pronto participó en varias obras de teatro estudiantil y en 1970 hizo su primera presentación profesional en el Festival Cervantino de Guanajuato. Angélica Aragón estudió durante 7 años teatro, danza y pantomima en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres. Igualmente fue alumna de la Escuela de Danza Contemporánea en la capital inglesa y de la Academia Nacional de Música, Danza y Drama en la India. A su regreso a México en 1980, trabajó junto a actores de gran popularidad y experiencia en numerosas telenovelas que alcanzaron muy altos porcentajes de audiencia. Después de la última vez, me dio una impresión El de cine que la Valdivia atrajo estuvo también muy durante los años 80 y a partir de entonces ha aparecido en numerosas cintas mexicanas y estadounidenses. Aragón ha recibido numerosos reconocimientos, entre los que destacan 3 premios Ariel por sus interpretaciones coestelares en las películas Novia que te vea, Cilantro y Perejil y El crimen del padre Amaro. En el teatro, Angélica Aragón ha cosechado igualmente grandes triunfos como actriz, lo mismo que como directora de montajes teatrales, cine y televisión. Por otra parte, Angélica Aragón dicta conferencias y participa en distintas actividades contra el maltrato y abuso sexual de las mujeres, así como para promover que alcancen mejores condiciones laborales. A la par colabora en programas de lectura de Limba, en talleres de teatro en Mazatlán y en el Laboratorio de Teatro Campesino de Tabasco, entre otras de sus numerosas acciones en ciudades y comunidades del país. Angélica Aragón, es un honor tenerte con nosotros, una mujer tan querida, tan respetada, pues sobre todo tan admirada. No solamente en el mundo artístico, yo diría, Angélica Aragón es una mujer que es una luchadora social, una mujer que siempre ha defendido con una profunda convicción los derechos de la mujer. Angélica, de veras para nosotros es un gusto enorme que vengas y nos platiques de tu vida personal, profesional. Gracias por compartirnos esta gran parte tan importante de tu vida. Es un privilegio para mí, gracias. Angélica, platícanos. Primero que nada, tú eres hija de una persona también querida, admirada por todos nosotros, de ese gran actor, Ferrusquilla para todos nosotros. Ese sinaloense sinaloense. Primero que nada, platícanos, ¿cómo fue tu entorno? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo fue la relación con tu padre? Y tu madre, por supuesto. Un padre, bueno, padres sumamente amorosos. Mi papá enamorado de este país, pero al 100%. Entonces, yo recuerdo que a mi hermana, que en paz descanse, y a mí nos llevó desde que pudo sacarnos a pasear en automóvil, a recorrer México. Y nos decía, no importa que en La Piedad, Guanajuato, huele a cerdo, pero es un olor de campo, es un olor bueno que tienen que conocer y acostumbrarse. Además, las carnitas son buenísimas. Además, que nos amenizaba el viaje con música clásica, ¿Sí? Porque egresado del Conservatorio Nacional de Música, alumno de Silvestre Revueltas, de Manuel M. Ponce, No, qué bonito. le daba un valor muy importante a la música clásica como una manera de sensibilizar al ser humano.
Después, muchísimos años después, defendió hasta el final a la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, considerada por muchos la mejor del país. Ah, sí. Y que, bueno, en momentos de recortes presupuestales ha estado en la cuerda floja. Y mi papá defendiéndola a capa y espada porque entendía muy bien y tenía la convicción absoluta de que esa era la única manera de transformar al país. Y sobre todo a un estado tan violento como Sinaloa, a través de la educación y de la sensibilización con la música en primer lugar. La música es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra vida, pero sobre todo yo creo que pues, difícilmente encuentras a alguien al que no le guste. Quizás hay géneros que te aprecias más que otros, pero al final de cuentas yo creo que la música es algo que nos ayuda a vivir la vida. Sin embargo, mi papá pugnó toda su vida hasta que logró prohibir los narcocorridos en las radiodifusoras del estado. La radio en Sinaloa no se escuchan. Habiendo tantas composiciones hermosas, llenas de creatividad. Y a lo mejor las canciones de los narcocorridos no son feas. El asunto era no promover algo que se estaba tratando de combatir. Sí, sobre todo no idealizar pues una forma de vida que no es precisamente la mejor, ¿no? Ni la más aconsejable, Claro. sobre todo para una juventud que tiene pocas opciones, vamos a decir, o que cree que tiene pocas opciones. Pero tenemos una amiga muy querida en Culiacán, donde está de ciudad sede de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, y mi papá siempre citaba a Brenda cuando decía tan enfadosa que se nos hacía la música clásica antes, y ahora ya hasta nos gusta, sorprendida de cómo había transformado su relación con algo que en un momento dado le era totalmente extraño. Entonces, bueno, mi padre siempre un gran formador, un gran educador, preocupado porque más allá de lo que uno pudiera aprender en la escuela, hubiera un refinamiento, ¿verdad? Una manera de entrar al mundo con las armas en la mano. Claro. Entonces, me acuerdo, muchachas en Mazatlán, señoritas egresadas de secundaria, que querían trabajar barriendo el patio de la casa. Y él decía, pero si tienen buena letra, a lo mejor pueden trabajar de mis secretarias, me pasan en limpio la agenda, siempre procurando enseñando algo más, a cómo ¿no? tomar un recado, cómo pedir en un restaurante, porque veían el menú y decían, lo que usted me diga, ¿no? ¿Pero qué quiere? Sopa, carne, guisado, tacos, no, lo que usted diga. Entonces, enseñar desde eso. Esa muchacha, en la que estoy pensando en particular, en la secundaria, cuando empezó a trabajar en la casa, terminó siendo la secretaria del director de uno de los periódicos más importantes de Sinaloa. Ahora vive y trabaja en Los Ángeles, California, es bilingüe, sus hijos son México-norteamericanos, en fin, una mujer que no hubiera salido del Cerro de la Nevería en Mazatlán si no hubiera habido ese interés por abrirle el mundo, ¿verdad? Y así un montón de casos. Entonces, siempre un gran educador, un gran formador, hasta el último día de su vida. ¿Tu papá falleció de cuántos años, Angélica? 96 años cumplidos. Fíjate, fue Somos longevo, longevos. ¿cómo no? ¡Ay, qué gusto! Ay, Sí, qué gusto ¿no? Y esta además vida, en hay que extraordinarias disfrutarla. circunstancias, ¿no? Totalmente dueño de sus facultades, bajó a Ay, qué desayunar ese día, hablamos largamente, me mencionó varios nombres de gentes conocidas. Si él no tuvo una enfermedad de cama, ni mucho menos, bendito Dios. Eso es excelente. Una muerte Lo tranquila. cual agradezco mucho a la vida, pero sobre todo el haberlo tenido de padre. Hijo de mi abuelo Buenaventura, que procreó a 24 hijos. No, O sea, bueno, poblamos a la que hay que nosotros solos felicitar es a la al abuela. estado. Bueno, 3 mujeres. Ah, bueno. Yo, de hecho, adopté el apellido Aragón, que es mi cuarto apellido, porque mi abuela, madre de mi papá, Fredesinda Aragón, murió a los 19 años de quinto parto, desangrada, al llevarle a mi abuelito la comida al monte. Entonces, yo... Pues era la costumbre, ¿no? De esa época. La mala costumbre. La mala Sí, costumbre. pero muy triste, muy triste. Mi papá quedó huérfano muy niño, entonces siempre hubo esa búsqueda de una figura materna en su vida. Y lo recogió una mujer muy amorosa en Mazatlán cuando él tenía 12 años de edad. Muy chiquito. Misma mujer que adoptó a una actriz muy conocida en nuestro gremio, que es Marta Ofelia Galindo. Sí, cómo Marta Ofelia no. sí tiene el apellido
de doña Nicanor Galindo, madre adoptiva de los dos. Ay, mira qué bien. Pero tú naces en la Ciudad de México, o sea, Así son es. de ascendencia sinaloense, pero naces en México. Pero bien arraigados allá. Ah, sí, me dices que conservan una casa materna por allá todavía, ¿verdad? Y que vas con mucha frecuencia. Sí, mis primos ahora en el Ejido Mochi son agroindustriales. O sea, es agricultura en serio. Sí, bueno, No en en balde, Sinaloa dice mi hay papá tierra muy prolífera. en una de sus canciones que Sinaloa es el granero Sí. de nuestro país. Sí, sí, sí. Bien, bueno, tú naces en la Ciudad de México y haces tus estudios primarios en una escuela bilingüe desde un principio, pero en algún momento en esa escuela hay cosas que forman tu carácter, una mujer siempre inquieta, decidida. ¿Por qué, Angélica? Pues tuve figuras femeninas muy fuertes en mi familia, empezando por mi abuela materna, que decidió a los 50 años hacer una carrera universitaria y se graduó de A los 50 ciencias años. políticas. Yo le decía, ay no, abuelita, qué pena, qué ridículo. O sea, ¿cómo vas a ir a la escuela tú a estas alturas? Y ahora que he colgado su título profesional en mi estudio, siento una emoción, Claro. Margarita, porque finalmente se demostró a sí misma y a todas las demás que seguimos, porque Que es se una puede, familia de que muchas no mujeres, hay edades. que se puede y que se debe. Claro. Entonces yo recuerdo que era yo muy cercana a mi abuelita. En una ocasión de niña, 6 años de edad, tuve que pasar varios meses acostada ahí porque tuve hepatitis y entonces la señora de la cocina de Tapachula, Chiapas, fue Mi encomendada para, imagínese usted, para cuidarme y que no me moviera de la cama, porque pues yo no me sentía enferma, tenía muchas inquietud de levantarme a hacer cosas. Y entonces le dije, vamos a jugar a la escuelita, Esther, te vas a sentar aquí, yo te voy a dictar. Y me dijo, no sé escribir. Entonces le dije, ¿por qué eres burra o Y qué? aprovechaste tu hepatitis para enseñarle, seguro. Entonces fue mi primera confrontación, vamos a decir, con el otro México, el de falta de oportunidades. Sí. Me dijo, es que no hay escuela en mi pueblo. Entonces cuando llegó mi abuelita, le dije, abuelita, ¿qué es esto? No puedo creerlo. Años después decía mi abuela, claro, de broma, porque tenía un sentido del humor muy, muy sarcástico, decía, pues tenemos una universitaria en la cocina, lástima que hayamos perdido una gran cocinera. ¡Ay, qué bonito! Pero Esther terminó la preparatoria. No, o sea, bueno, eso me ese dio es a un mí gran mérito, sí. tanto gusto, tanta satisfacción y tanto orgullo. Y ahora sigo dedicada a este tipo de actividades. Acabo de regresar hace 4 días del estado de Baja California Norte con un programa de lectura en voz alta para niños y adultos que se llama Crece Leyendo. Ay, Estuve en el Ejido Ajusco, en los viñedos de Santo Tomás, en Ay, sí, que están Ensenada, lindos, sí. en Rosarito, en Tijuana, en Mexicali, desde la Universidad Autónoma de Baja California hasta escuelas rurales, promoviendo la lectura en voz alta. Es una labor social impresionante y más un personaje tan querido y admirado como tú, pues es algo que todo mundo quiere imitar, entonces perfecto para Una vez poder di hacerlo. un diplomado de teatro en Mazatlán, estoy hablando hace 15, 20 años, eran todos adultos, un grupo muy ecléctico de gente que se inscribió, ¿verdad? Entonces eran 50 horas, yo pedí que fueran 8 horas diarias durante 6 días, pues para que fuera intensivo y la Claro, gente claro. realmente tuviera Y no interés. perdiera ilación. Entonces yo llevaba una obra del maestro Hugo Argüelles que yo había interpretado a lo largo de meses y años, que me encanta, sobre la conquista de México, que se llama Águila Real. El personaje mío es un rescate histórico que hace el maestro Argüelles de Isabel de Moctezuma, Ah, hija última de Moctezuma Moctezuma II, llamada sí, Tecuixpo, sí. en lengua náhuatl, violada por Hernán Cortés a los 13 años de edad. Tuvieron a Leonor Cortés y Moctezuma, que fue reconocida por bula papal, por el gran conquistador, y educada en un convento en España, Leonor Cortés y Moctezuma. Entonces yo llevaba esta obra en donde aparecen la Malinche, Fray Juan de Zumárraga, el conquistador, Isabel de Moctezuma, etc. ¿Y cuál habrá sido mi sorpresa, Margarita, cuando después de un par de horas de intentar leer la obra no habíamos pasado de la primera página? O sea, había reconocimiento de las letras, pero no pero podían leer con cero hilación. comprensión de la Ay, lectura. Yo me desesperé porque decía yo, bueno, si nos hemos tardado 2 horas aquí, es un seminario o un diplomado Y no de hemos pasado 50 de la horas en primera total, y página. hay que hacer un montaje teatral. Entonces, bueno, recogí los libretos, les conté el cuento, de todas maneras consabido de todos, y lo que resultó fue maravilloso, en términos de improvisaciones, ya sin texto No hablado. necesitaron leer nada, No. improvisaron todo.
afortunadamente se logró, pero sí me preocupó mucho el constatar que en un grupo de 30 adultos había un maestro de teatro de más de 60 años de edad, etcétera, etcétera. La incomprensión de la lectura fuera la generalidad. Entonces, por eso aprecio tanto a los grandes maestros que yo tuve en la vida, Margarita, que me enseñaron no solamente a leer y a entender lo que uno lee, sino el gusto por el saber, por el aprender, la curiosidad, la satisfacción de haber terminado un libro completo, etcétera. Estaba yo en la Gandhi el otro día, en librería en el aeropuerto, y escucho que recomienda a una señora a otra. Pues mira, este libro es buenísimo, yo ya lo tengo en mi casa, pero ¿ya lo leíste? No, pero en esas ando. ¿En serio? Pero ya lo tengo en mi librero. Ya lo tengo. Entonces yo decía, qué bueno que los tengan, pero ojalá los abrieran. Entonces, bueno, nos dicen que el promedio de libros que se vende en este país en relación a la población es de 1 por persona por año. Eso es muy triste. Pero los que se leen son muchos menos que 1 por persona por año. Entonces, por eso... Hay que fomentar la lectura. Hay que fomentar la lectura. Y tú la a eso me mucho. dedico, a festivales de poesía, a lo largo y ancho del país. Ay, no, qué bonito. Nuestro público debe de saber que Angélica decidió estudiar. Bueno, primero ella tenía pensada otra carrera, pero se le viene una huelga de la universidad. Ella traía la idea de algún maestro que daba buena clase de filosofía. Bueno, que primero quería ingresar a la Facultad de Medicina. De Medicina. Pero pues estaba cerrada. Y mi maestro de preparatoria, director al mismo tiempo de la Facultad de Filosofía y Letras, el doctor Ramón Shirao, fue un maestro maravilloso porque me tomó como alumna particular para dirigir las lecturas de distintos libros que ya no alcanzábamos a leer dentro de la currícula del colegio, pues eso maravilloso, porque tenerlo de maestro prácticamente particular. Yo lo adoro. No puede entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México porque en ese momento hay una huelga, pero ella se va a la ciudad de Londres y ahí entra a estudiar. Y ahorita nos va a platicar todo lo que estudió en Londres. Vamos a ir un corte y regresamos, porque bueno, todo esto resulta muy interesante. Vamos a un corte y regresamos. Volvemos con Angélica Aragón. Angélica, ya estás en Londres. Y ya estás en Londres porque no hubo la posibilidad de ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿A qué te inscribes en la Universidad de Londres? Bueno, primero no a la universidad, primero me inscribí en una escuela de teatro, para la cual yo ya estaba Ya traías la idea inscrita, de lo artístico. Sí, porque hablé con mi papá y él me dijo, mira, la carrera de medicina es muy noble, yo la hubiera querido seguir, pero es muy sacrificada y sobre todo para una mujer. Sí, es cierto. Si yo nada más te hablo de los beneficios de mi profesión. Dice, no hay jefes, no hay horarios, no hay rutina, porque todos los días son distintos, claro, y es cierto. Claro. Entonces, bueno, esperando que terminara la huelga de la UNAM, me metí a estudiar teatro en una escuela muy importante en Inglaterra, se llama LAMDA, Academia de Londres de Música y Arte Dramático. Yo creo que es la segunda escuela del país, con un énfasis absoluto en la voz, ¿no es cierto?, en el idioma, en el lenguaje, pues, y sobre todo en Shakespeare. No, bueno, yo aquí me había preparado en el Anglo-Mexicano de Cultura, yo dije, a mí no me agarran tan dormida. El literato más reconocido. Pues sí, pero para decir ese verso cómodamente, uno tiene simplemente que acostumbrarse, ¿verdad? Además, el lenguaje de shakespeariano no es fácil. No. Ahorita estamos preparando realmente una obra de Juan Ruiz de Alarcón para las jornadas alarconianas de Tasco Guerrero dentro de unas semanas. Y qué difícil el verso del siglo XVI, muy difícil. ¿Cómo no? Pero bueno, entonces estudié teatro, pero muchas otras cosas que se ofrecían ahí, es decir, que ofrecían. Por ejemplo, tejer en telar de cintura. ¿En Londres? En Londres, una clase maravillosa. No me lo hubiera imaginado. Acupuntura, por ejemplo, bueno, trabajé en muchas cosas, trabajé hasta en la tienda Harrods vendiendo ropa de niños y todo eso. Trabajé de cocinera en un hospital. Resultó que era una clínica para hacer abortos. Venían muchas mujeres españolas y portuguesas a seguramente no estaba permitido en su país. Sí. Entonces, cuando descubrieron que yo hablaba español, te amaban con locura. No, ya me sacaron de la cocina para volverme intérprete. Entonces, ya estaba yo en todas las citas
con los doctores, estas pobres niñas, bueno, yo era otra niña más, pero me enteré de todas esas historias tremendas, Sí, tremendas, sí, qué terrible. de esos embarazos no deseados. Entonces, mal que bien, señora ministro, eso te va sensibilizando a otra cosa. Claro. Yo iba a teatro, pero de pronto tenía todas estas niñas, ¿verdad? Pero además que había que estudiaste defender. otras cosas. Bueno, después ya me inscribí en la Universidad de Londres para estudiar filosofía de la India, historia, varias lenguas, Bueno, etcétera. eso también deben saber. Angélica habla muchísimos idiomas, pero aparte de que habla muchísimos idiomas, sigue estudiando nuevos y nuevos idiomas. ¿Nos quieres comentar cuántos idiomas hablas y cuántos lees y te sigues enterando de más? Bueno, pues hablo como 4 o 5 y entiendo algunos más. Pero una de las cosas que me fascina, Margarita, tengo un gran amigo ahora de reciente adquisición, tal vez 2 o 3 años. Es el doctor Noboru Takeuchi, el director de la Facultad de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM en Ensenada, Baja California. Él y su esposa Marisol han resultado entrañables. Acabo de cenar con ellos hace una semana porque el doctor publica, claro, es la UNAM, pero bajo iniciativa suya, libros sobre ciencia, estamos hablando de libros para niños, de dibujos animados, sobre mecánica cuántica, sobre la nueva manera de considerar las energías limpias, nanotecnología, etcétera, para niños en lenguas indígenas. Ay, eso es Y maravilloso. hace unos días que estuve con él, me hizo un regalo, como siempre, de manera muy generosa, de los nuevos libros que han publicado. Y el más reciente, ¿en qué lengua crees que viene escrito? Pai Pai. Lengua que se habla en el estado de Baja California Norte, de la que sobreviven muy pocos hablantes, pero suficientes como para que se publique interesen, un sí. libro para esos niños. Entonces, no. Pues me sigo qué labor enterando más hermosa. de lenguas que Sí. existen en nuestro país. Ya no digas por allá en algún país de las de aquí. lejanísimo y desconocido para nosotros, que no había yo oído nunca Claro. mencionar esta No, lengua. Pai Pai. es que dejen decirles, Angélica habla inglés, francés, español, bengalí, ¿qué ¿Poco otro? italiano, portugués? Italiano, bueno. Y aparte, bueno, ¿qué nos decías? Que estabas con tu diccionario de rumano. Rumano. Bueno, pero eso demuestra también Rumano y japonés, una gran facilidad, porque no Pero es que el cualquiera. japonés es muy fácil. En primer lugar, no hay ningún sonido que nosotros no escuchemos en el español, en japonés. Tal vez el sh, ¿verdad? Que es difícil para los españoles, pero no para los hispanoamericanos, porque nosotros tenemos en Neguanáhuatl el sonido sh, Claro, ¿verdad? sí. Pero, por ejemplo, una de las palabras que acabo de aprender en japonés, que es gabardina, raincoat. No es difícil, pero y así se dice, Así. raincoat. Y estaba el otro día en el aeropuerto de Mexicali y me dice una señorita que estaba leyendo Seda de Alejandro Barico, y le dije, ¿por qué no lo lees en italiano? Dijo, ¿cómo? Le digo, se lee muy fácil, sobre todo si tienes el español al lado, ¿no? Sí. Pero pues no creo que se atreviera. Y sin embargo, si uno lo hace, Sí. se lee el italiano muy fácil. Es cierto. Hay Pues que perderles el miedo a Es los lengua idiomas. neorromance, entonces de alguna manera es latina, sí, sí es cierto. Pero Angélica, en Londres te casas. Así es, así es, por todas las leyes. Con un indio de Calcuta, un hombre maravilloso, un músico que de hecho conocí aquí en México. Ah, ¿lo Y- conoces aquí? Yo pensé que lo habías conocido en Londres. No, aquí porque participó en un festival de música, él es músico. ¿Y qué, te va a seguir a Londres? No, él allá vivía. Ah, ok. Él allá vivía. Resultó un poco circunstancial la cosa. Y bueno, seguimos siendo los mejores amigos. Él ahora es el encargado del Departamento de Música de la Compañía Nacional de Teatro en Londres. Es un trabajo que de alguna manera yo conseguí porque empezamos como estudiantes de teatro a trabajar en las obras como acomodadores de sala, ¿verdad? Pero a mí me encantaba y estuve 5 años con la Compañía Nacional de Teatro allá dentro de la sala, ¿no? Entonces, el poder ver 40 No, veces bueno, una obra disfrutarlo. con los más grandes actores Sí, de no, ese no, qué momento belleza. fue un privilegio, porque en la Sí. escuela te enseñan cómo hacer las cosas, ¿verdad? La teoría, pero ahora hazlo. Sí.
Entonces, cuando tú puedes observarlo ya en la práctica, Sí. es otro tipo de aprendizaje que Y lo yo que tú valoro decías mucho. hace rato de lo que es la interpretación de cada obra, así la veas 80 veces, ¿cómo se interpretó ese día? ¿no? Claro. Ese día. Yo trataba de encontrar los dos actores de una obra que vi mucho, 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 de Harold Pinter, que se llama No Man's Land. Eran actores octogenarios, John Gielgud y Ralph Richardson. Y se echaban algunos alcoholes allí. Entonces, en un momento dado, claro, de té disfrazado. En un momento dado, uno de ellos se tropezaba y se caía al suelo. Yo decía, bueno, pero este señor se va a romper una pierna mínimo, ¿no? Entonces yo trataba, porque yo sabía en qué momento se iba a caer, trataba de ver cómo él preparaba la caída, cómo se apoyaba, ya sabía, se va a agarrar con la mano izquierda del descansabrazos. Y efectivamente, cuando se agarraba de ahí es porque ya estaba soltando las piernas y es porque ya se iba al suelo. Pero eso me tomó varias funciones poderlo detectar, Percatarte, ¿verdad? sí. Porque lo hacía de manera tan natural y tan orgánica que uno decía, ¡ah! Se cayó el hombre, la gente, el público quería hasta ayudarle pensando que era un accidente real que le había O ocurrido al sea, actor. bien actuado. Sí, claro. Entonces, esa fue una gran, gran escuela. Debe haber sido. Luego me inscribí dentro de la escuela de danza de la compañía de danza contemporánea de Inglaterra, un lugar que se llama El Lugar, The Place. Y ahí había, pues, ya sabes, un boletín ahí de actividades de lo que se presentaba, etcétera, porque además había un pequeño teatro y daban una función de danza clásica del sur de la India. Y dije, ay, voy a ir a ver. No, bueno, me fascinó, la encantó. maestra era divina. Ahora está en Melbourne, Australia, de donde tú vienes llegando. Y empecé a ir a esas clases y para cuando me tocó viajar a la India, años después, ella me dijo, tienes que ir a la escuela de mis maestros. Y iba yo con un papelito, una dirección. Porque decides irte a la India, ¿verdad? Algo circunstancial en También, Londres. sí, la abuela de mi marido estaba ya en una situación de vida o muerte y como el país fue dividido en el año 47 en 3 partes, la India, que eran la India, que quedó en el centro, y luego Pakistán occidental y Pakistán oriental, que hasta el año 72 se convirtió en Bangladesh. Entonces, la familia de mi marido había emigrado a Pakistán y tenían nacionalidad pakistaní y no podían entrar a la India porque no había relaciones diplomáticas. Sí. La época de Nehru, ¿verdad? Bueno, ya de Indira Gandhi Ya me tocó para a mí. entonces. Ajá. Yo fui durante la división, yo me refiero a la división en la época de sí. Nehru. Y bueno, algo a lo que se opuso muchísimo el Mahatma Gandhi, ¿verdad? Sí. Porque dijo eso va a ser el principio del fin Sí, sí. de este gran país. Sí. Entonces, mi marido no podía ir a ver a su familia. Estaban en un país donde no había relaciones diplomáticas. Pero en el 72 surge Bangladesh y ellos por nacimiento, etcétera, podían reclamar la nacionalidad. Y ya con ese pasaporte sí se podía entrar a la India. Entonces fuimos. La abuelita se recuperó inmediatamente al verlo llegar, no lo podía creer, porque llevaban 20 años de ausencia. Y finalmente no solamente sobrevivió la abuelita mucho tiempo, sino que la llevamos de regreso a Londres, donde finalmente vio a su hija, a la que no había visto en muchísimos años. Ay, no. Entonces todo eso fue muy emotivo. Pero además recorriste la India casi en todo, ¿no? Todo Un el país país enorme, sí. hermoso, muy, muy interesante, muy variado, con una cantidad de etnias y lenguas y culturas muy distintas. Muy tribal, ¿verdad? Yo todavía, estamos hablando hace varios años ya, Sí. porque esto fue a mediados de los fines de los 70s, Sí. yo todavía conocí a nómadas, ¿verdad? Nómadas que vivían con sus rebaños de ovejas o tenían vacas, todavía se peinaban el cabello con mantequilla clarificada, y sí, nómadas sin domicilio fijo. Bueno, nosotros aquí hasta el año 1975, tuvimos nómadas en Sonora. ¿Sí? La comunidad Comcaac, que Sí. nosotros conocemos como SERI, fueron nómadas hasta el año 75. Entonces, bueno, no estamos tan alejados de la para India. nada, para nada. Un país muy rico culturalmente porque no fue brutalmente interrumpida o partida, ¿verdad? Su cultura, como nos ocurrió a nosotros a través de la conquista española. Pero ahí también sigues tomando clases de danza. Exactamente, en una escuela maravillosa, que es una de las más importantes de este estilo, ¿verdad? De danza
del sur de la India, danza ritual, que se llama Kathakali, la escuela, el Kerala Kalamandalam, una escuela únicamente para hombres. Entonces, después de mucho ganármelos, mucho mérito, y por recomendación de mi maestra en Londres, maestra, que sí. había sido maestra de ellos, me dejaron sentarme en la orilla de la puerta. O sea, las clases que yo tomé fueron particulares en la casa que teníamos rentada, con los maestros de ellos, ¿verdad? Pero no en las clases, no en los salones los de clase, salones públicos, porque es sí. un arte exclusivamente para varones. varones. Después de 10 años de entrenamiento, esos bailarines conocen todos los personajes de las 36 obras que existen, de modo que pueden intercambiárselos. Entonces, eso enriquece muchísimo la obra, porque Eso nunca comentabas, es ¿verdad? la misma Siempre es la combinación. historia, la misma, el desarrollo de su mitología. Pero hoy eres la hija de la reina y mañana eres tu papá, Sí. ¿no? El mero rey o el mero emperador o lo que sea. Porque Entonces, dices que también ahí lo importante en cada presentación es eso, la interpretación. Nadie va a saber cuál es el final. ¿de qué Ya trata todo el la mundo obra? sabe, Ya como la dicen, conocen. que el asesino es el mayordomo. Ay, Exacto, sí. Van a ver cómo se gesta esa combinación de actores que es única para esa función y cómo van a interpretar ellos esos momentos. sí. Entonces es un público muy educado, muy conocedor. Un tipo de teatro muy diferente. Público muy rural diferente. completamente, porque Sí. las obras de teatro no hay espacios teatrales. Yo todas las funciones que vi fueron sobre petates en los campos de cultivo directamente. Entonces son funciones que duran toda la noche, desde que se pone el sol hasta que amanece, y es una especie de catarsis Claro. la que vive el espectador, porque la idea es que ya en la medianoche la mente cansada Se relaje. suelte Ajá. sus amarres, Sí. entonces entre en esas historias, pero ya con una mente abierta que permita una transformación interior. Y que es parte de su cultura, Exacto. además. Ojalá en nuestro país, nuestras poblaciones rurales tuvieran acceso a esto. Bueno, yo Sería trabajé maravilloso. durante un par de años con el Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de Tabasco. Ellos ya no estaban en Tabasco, esto fue un proyecto de Julieta Campos, cuando su marido, González Pedrero, era gobernador del estado de Tabasco. Entonces llevaron a un general de división, que es la maestra María Alicia Martínez Medrano, gran directora, gran maestra, gran formadora de cuadros, y con una exigencia absoluta la maestra formó a estos productores de teatro indígenas completamente. En el caso del laboratorio eran chontales, porque estaban en la zona de la Tabasco, Chontalpa. en la Ujú. zona de la Chontalpa, en el pueblo de Oxolotán, pero tenían algunos mayas de Yucatán, 2 mayos de Sinaloa, o 3, y bueno, y trabajamos Sí, un par de años diversificaban. ya acá en el estado de Morelos, en el pueblo de Tlayacapan. Hicimos un montaje con toda la comunidad del pueblo de Tlayacapan, las rezadoras y todos los niños del kinder y Ay, qué todas las señoras del bonito, mercado. qué bonito. Ellos estuvieron 2 años trabajando allí. El montaje se llamó El Pueblo de Julia, con escenario natural. La propia población hizo las gradas, vamos a decir, en el monte para que el público La se gente sentara. pudiera ver en cualquier Y ubicación. digamos, El foro. el foro era el Cerro del Teposteco. Ay, y qué toda esa. bonito. Muy Qué- hermoso. Qué natural, ¿no? Qué Y natural. es la única vez que yo he visto en una casa de piso de tierra, techo de carrizo, de palma, en una comunidad indígena, una biblioteca, maestra. Un librero con, de entrada, la Constitución mexicana. Las obras completas de Federico García Lorca, porque ellos hacían montajes de las obras de García Lorca en lengua chontal, Ay, ¿verdad? qué bonito. Y Shakespeare, por supuesto, porque también hacían montajes de Shakespeare en lengua chontal. Entonces Romeo y Julieta lo presentaron en el Parque Central de Nueva York, para enorme sorpresa y deleite de los grandes maestros de teatro que en ese momento estaban en Nueva York y que, bueno, se enamoraron del proyecto. Sí, no, Entonces, es maravilloso. en ese momento, en ese punto, existió algo parecido a lo que ocurre en la India con ese proyecto de laboratorio de teatro campesino. Pero eso que debería ser lo existe. cotidiano. Claro. El laboratorio sigue subsistiendo, están en un pueblo que se llama Xoquén, en Yucatán, no lejos, perdón, de Valladolid, y tienen un espacio como el que tenían en Oxolotán, hecho por ellos con cabina de luces, etcétera, En forma. hecha de madera por ellos mismos con sus manos.
Y habrá, no sé, 200 niños mayas que acuden regularmente Ay, qué bien. a ensayar Eso las debería obras. proliferar en la República y fomentarse. Y todo en su lengua, por supuesto. Nuestro público debe de saber que después de esto Angélica regresó a México. Regresó a México y tenemos, aunque ya antes había incursionado en el mundo artístico en el Festival Cervantino, si no mal recuerdo, y ahorita queremos preguntarle cómo son estos inicios de su carrera artística ya en la década de los 80s. Vamos a un corte y regresamos para que nos platique de su vida artística. Década de los 80s, Angélica regresa a México y bueno, empieza profesionalmente ya su vida artística. ¿Cómo son estos comienzos? ¿Quién influye en ello? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Y cómo te sientes en estos primeros momentos? Pues yo venía muy preparada, pero a un medio que no conocía, que era el de la televisión, porque todavía en las escuelas de teatro no daban cursos específicamente para cine o para televisión. Ahora ya. Entonces, yo había trabajado años atrás con un gran director alemán que dirigía en México, el maestro Fernando Wagner, una telenovela que se llamó El amor tiene cara de mujer, con Lucy Gallardo, un reparto, Irma Lozano, etcétera. A mí me dieron unos capítulos ahí. Yo estaba aterrada, aterrada porque pues no había estudiado nada y me dieron eso porque mi papá estaba en la empresa, etcétera. Y al mismo tiempo participé en el primer Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, con un montaje que representaba a México, etcétera. Pero el director Antonio Pasí, que me tuvo mucha paciencia, me dijo el día del estreno, es que no sabes ni ponerte de pie en un escenario. Y tenía razón, y me dio tanta vergüenza que dije, tengo que estudiar. Entonces le dije, papá, me tengo que ir, porque, o sea, entonces... Pero además lo tuyo ha sido estudiar, Angélica, te fascina. Me fascina. Entonces, ya regresando, yo le dije a mi papá, me tienes que ayudar, por lo menos tocar puertas, ¿verdad? Conseguir una primera cita. Y me dice, pero ¿cómo te voy a recomendar si nunca te he visto actuar? Ay, ¿en serio? Pues sí, porque no te puedo recomendar. no había ido a mis horas de teatro allá en Inglaterra, etcétera. Entonces, ¿Y qué te hace un casting? a pesar de que habíamos hecho aquí varios montajes de García Lorca, todavía en el colegio, inauguramos con un compañero, que ahora es un actor muy importante en España, Juan Ribó, inauguramos el teatro de la Alianza Francesa de Polanco, que ahora ya es un teatro comercial. Sí. Era un auditorio para ver películas en francés, pero lo pedimos como teatro, nos lo dieron, para mi sorpresa. Hicimos varios montajes de García Lorca, Bodas de Sangre, Yerma, etcétera. Entonces, bueno, veníamos con esa medio experiencia. Luego, Juan Ribó, que era muy inquieto y que ya tenía mucho más certera, vamos a decir, la idea de ser actor, se acercó al grupo de Alejandro Jodorowsky. Entonces yo pienso que ha habido 3 personas particularmente influyentes en tu vida. en el teatro mexicano del siglo XX, ¿no? Que fueron Antonieta Rivas Mercado, a principios del siglo, sí, una mujer que antes de destacó 1930, mucho en la intelectualidad mexicana, sí. Que trajo el teatro moderno a México, sí. que, bueno, no solamente es fundadora de la Orquesta Sinfónica Nacional, sino insistió que el maestro Carlos Chávez tocara música de Stravinsky, porque era lo que se oía en el mundo, ¿no? Sí, un mujerón, María Antonieta. Entonces ella realmente nos acercó a la modernidad del siglo XX cuando nosotros estábamos saliendo de la revolución, porque a Antonieta le tocó ver a Emiliano Zapata entrar por Avenida Juárez cuando... pues es que ella vivió toda esa época. Claro. Nuestro público, por si no se acuerda, Antonieta Rivas Mercado era la hija del arquitecto Rivas Mercado que construyó el Ángel de la Independencia. Y el Paseo de la Reforma, entre muchas otras cosas, maestro de Diego Rivera, maestro de la Escuela de San Carlos, etc. Entonces, bueno, Antonieta en los años 20. Luego vino en el año 42 un gran director de teatro y teórico, japonés, Seki Sano. Y él vivió hasta varios años aquí, tal vez 11, 12, 15 años en México. Formó un cuadro muy importante de actores, que ahora son también directores los que sobreviven. Él venía como comunista japonés. Vivió mucho tiempo en Rusia, que se convierte de pronto en Unión Soviética. Entonces es alumno entrenado, vamos a decir, de Meyerhold y Stanislavski, las 2 corrientes más importantes del teatro moderno en Rusia. Luego es muy amigo de Eisenstein, el gran cineasta ruso que retrata la Revolución Mexicana. Luego es amigo y trabaja en Alemania con Bertolt Brecht.
Entonces viene este Sequizano a México. Sí, no, bueno, con y, un pues, de la bagaje mera mata, increíble. Sí. de la mera mata. Sí. Entonces fue un gran maestro, gran promotor y una gran influencia en los actores y directores mexicanos. Amigo de Tennessee Williams, en los años 50, no sé si 52 o algo así, se estrena en el Palacio de Bellas Artes con María Douglas en el papel principal, un tranvía llamado Deseo. Y Sequizano invita al autor al estreno. Y está en la reseña del periódico la declaración de Tennessee Williams que dice: estoy tan sorprendido porque es infinitamente superior el montaje del maestro Sequizano aquí en Bellas Artes, en la Ciudad de México, que lo que están presentando en Broadway en Nueva York. ¡Ay, qué orgullo! Entonces, bueno, de ese tamaño, el maestro Sequizano. ¡Qué orgullo! Y ya en los años 70 de Chile vino Alejandro Jodorowsky, que también otra institución. Pero jaló así al teatro moderno, con desnudos en escena, obras de improvisación. Él metió toda un estilo de vida, ¿verdad?, que requería de meditación trascendental, requería de ser vegetarianos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, transformó aquí el gremio actoral, y ahí Juan Ribó y nosotros, de colados, el grupito que teníamos en el colegio, nos acercamos a Alejandro Jodorowsky, y yo trabajo como extra en una de sus películas, La Montaña Sagrada, de manera circunstancial, porque compañeras mías del colegio eran sus vecinas inmediatas en la Plaza de Río de Janeiro, aquí en la colonia Roma. Y él, nada tonto, me dio ojo alegre, etcétera. Vio dos francesas muy delgadas, muy guapas, muy espegadas, y dijo: venga para acá estas actrices, que no lo eran, pero él las convirtió en. Y pues yo me colé entre esas francesas a estrear en esa película, donde todas teníamos que besar a Juan Ferrara. Entonces, bueno, no, pues ¿con qué aunque no nos placer? pagaran, aunque no nos pagaran. Yo quisiera que le platicaras al público, Angélica, cuando tu papá te dijo que no te podía recomendar porque no sabías actuar, ¿qué te Porque pidió no sabía que hicieras? si sabía. No sabías si sabías. ¿Qué te pidió que hicieras? Él me dijo: ¿puedes llorar en este momento? Le dije: pues no sé, pero antes de decir no sé, él estaba bañado en lágrimas. Entonces los ojos inyectados de colorado, del esfuerzo, y las lágrimas, y un papel, de pañuelo, y hablando así, ya diciendo... ¿Con la voz entrecortada? Sí, espero que llores tú. Y yo: papá, pero yo nunca había visto llorar a mi papá, se me hacía terrible. Total, que no pude llorar en ese momento, pero él sí, te demostró qué manera de inmediatamente provocar una escena de que llanto. cuando digan acción no es cosa de, me permite, me tengo que concentrar, y se callan ustedes. Y no, dice, a llorar, hay que hacerlo. Y uno para eso es un profesional. Sí. Entonces, bueno, sus consejos siempre fueron: jamás te subas a un escenario sin haber ensayado. Nada de que nos vamos a echar el palomazo, no hagan eso. Dice, porque muy profesional. Sí, claro. Muy profesional. Pero empiezas a incursionar en la televisión y haces una serie impresionante de telenovelas. Pues muchísimas. ¿Cuántas, no Angélica? sé, tal vez 30 en total, 28, no sé, no estoy segura, pero una tras otra. Y teniendo que rechazar proyectos cinematográficos y proyectos teatrales, porque la televisión no te lo permite, en términos nada más del tiempo que hay que dedicarle, ¿no? Son 17 horas diarias de grabación. Aquí hay personas que nos van a corroborar que no estoy mintiendo, ¿verdad, mi cielo? Aquí estas canas nos las sacaron en esos llamados eternos. Pero finalmente dirigí televisión. Ah, sí, también. Entonces, con una consigna mucho más eficiente. Sí. Que no es necesario esas 17 horas. Ahora, si uno viera el resultado en la pantalla de algo maravilloso, que es una obra de arte, bueno, valió la pena. Pero dice uno, todos los mismos errores. Y las 17 horas al día, es que yo he visto al aire, señora ministro, yo he visto al aire en una telenovela que se llamó Cañaveral de Pasiones. Mi hijo se casaba y yo era una viuda que, pues, invitaba a las amistades de la familia a la boda que se ofrecía en mi casa. Entonces yo voy bajando en la locación en Jalapa, Veracruz, una gran escalera, ¿no es cierto?, adornada con azucenas y todo tipo de flores y todo. Y habían llenado la sala de personas de la comunidad de Jalapa, que eran extras, invitados. Entonces, yo saludaba, ¿verdad? Porque pues, se suponía que era gente que yo conocía. Entonces, señora Margarita, ¿cómo le va? Muy bien. Felicidades por su hijo, y acá también, de este lado. Y entonces alguien me dijo, ¿no?, por mi nombre, de la telenovela. Entonces me dijeron, no sé,
señora Silvia, luce divina la casa. Ay, gracias, abogado. Qué bueno que vino. La señora no está. No, pero, en fin. Yo sigo caminando y el otro extra le pregunta a este que yo había saludado tan amablemente o tan efusivamente, le dice, ¿cómo señora Silvia? ¿Qué no es Angélica Aragón? Y todo eso sale al aire. Son esas 17 horas de trabajo. Ahí acabaron. Pues, no se dan cuenta de esas cosas. No, y ahora cuando me ha tocado dirigir más recientemente, les pregunto invariablemente a mis ingenieros, o sea, al ingeniero de la unidad móvil, son las 7 de la mañana cuando uno inicia su jornada de trabajo. Aquí están mis camarógrafos, no me van a dejar mentir, ¿verdad, mis señores? Entonces, ¿a qué hora se le antoja que terminemos nuestro día de trabajo hoy, ingeniero? Ellos dicen, no, pues hasta la pregunta ofende, porque ellos salen 2, 3, 4 de la mañana. Hasta que acaban no? de hacer la ¿En las grabación. televisoras? Sí. Ah. Y entonces le digo, ¿le gusta a las 6 de la tarde? ¡Oh! Y me miran así como, ay, pobre ilusa, cree que va a acabar a las 6. Y al que sí 5 acaban. claro, al 5 para las 6, hasta mañana, ingeniero, nos vemos, señores, camarógrafos. Y hasta el ingeniero me dice, ¿y ahora qué hacemos nosotros? Le digo, pues váyanse a su casa un día que entren con luz de día. Pero eso es la televisión. Organización también, ¿verdad? Entonces, como tuve que hacer a un lado, dejar de hacer muchos proyectos cinematográficos que me pudieron, no vale la pena ahora, porque pues no eran para mí. Decidí dejar la televisión para dedicarme al cine ahora. Sí. Antes de pasar al cine, Angélica, en las telenovelas que tú hiciste, entre las que tú hiciste, ¿cuál es en la que te sentiste realmente identificada? La que tú dijiste, esta es la telenovela. Pues en Televisa hubo una que se llamó Vivir un poco, que fue muy importante porque abrió el espacio de horario para la telenovela. Entonces la telenovela era para la tarde, para un público femenino. Después de las 7 de la noche ya venía una barra infantil y luego ya público hombres y mujeres, pero adulto. Ajá. Y las telenovelas ya no. Entonces hicimos Vivir un poco, que más que una historia romántica era casi un thriller policíaco. Entonces, de las 7 de la tarde o algo así, 6 de la tarde, en que nos programaron al principio, se fue a las 9 de la noche, que era un gran... Un horario estelar. Claro, sí, claro, sí, ya sí. para público masculino. Claro. Y no conformes con eso, la pasaban, ¿verdad, Marisa? A las 11 de la noche. Ah, pues Porque ha una sido muy señora se ponía un exitosa. liguero acá, No, entonces bueno. no, a las 11. Entonces, una gran actriz, una querida actriz española. Entonces, bueno, abrimos el horario nocturno, que fue muy importante. Oye, qué bonito, ¿no? Tú ¿Cómo haber no? sido protagonista de una cosa Y luego así. todo el elenco era de teatro. Entonces había un gran nivel actoral. Estaba Beatriz Sheridan, Irma Lozano, estaba el gran actor de Jodorowsky, que era Carlos Ancira. Carlos Que en ese Ancira, momento sí, tenía cómo su no. monólogo El diario de un loco, Sí. de Gogol, etcétera. Muchos actores de teatro. Y había también actores cómicos que por primera vez estaban incursionando en el género telenovela. Como por ejemplo, estaba, ahorita a ver si me voy a acordar de sus nombres, pero era novedoso todo esto. Rafael Inclán era uno de ellos. Cómo no. Entonces, una novela diferente, sin duda, en donde la protagonista, que era el personaje mío, al mismo tiempo era antagonista dentro de la percepción de los demás personajes, etc. Entonces, una novela diferente, un poco más compleja. Mirada de mujer. Y luego ¿qué vino fue Mirada para de ti? Mujer en Sí. Televisión Azteca muchos años después, que realmente yo digo fue un garbanzo de a libra, porque Sí. no han vuelto a hacer Una otra cosa telenovela igual. como es. Y la diferencia fue, señora ministro, en que era una telenovela para un público inteligente. Normalmente nosotros despreciamos un poco al público televisivo como un público que no tiene una gran capacidad de análisis, que en donde hay que remachar y remasticar las cosas muchas veces para que finalmente entiendan. Nada más lejos que la verdad. Entonces, bueno, pero vino una telenovela colombiana de un autor colombiano que se había inspirado muy de cerca, con total, vamos a decir, empatía, en las experiencias de su mamá, de su esposa, de sus hijas y de sus hermanas. Entonces había un gran entendimiento de lo que es, vamos a decir, el ser mujer, a pesar de que él era un escritor hombre, vamos a decir, varón. Entonces, creo que no se esperaban el resultado de esta novela. Sí, yo creo que fue de las más vistas, ¿verdad? Bueno, nos dieron portada en la revista Time No, Internacional, Ari Telchi a mí, portada,
Entonces yo le decía a Ari, oye, lo más que nos habían dado era la portada del Teleguía. Digo, y ahora ya estamos en el Time Internacional. Porque ese fue, Sí, de vamos a las de decir, más alto rating, ¿verdad? totalmente, sobre todo porque era una telenovela que recogía, vamos a decir, las costumbres de una sociedad y las proyectaba. Entonces, esta es la sociedad en la que ustedes viven. ¿Les parece bien o mal, verdad? Cada quien puede juzgar. Entonces, bueno, siempre el hecho de que el marido, vamos a decir, de la pareja central, tuviera otros intereses amorosos, otras señoras esperándolo en Como sus que era casas, de lo etcétera, más normal. era un tema, vamos a decir, bastante trillado. Sí, Pero el que ella rehiciera su vida sí, no era lo después de común. que él la dejaba, era lo que resultó novedoso. Sí. Entonces, bueno, yo me acuerdo estar, no sé, en la embajada americana solicitando una visa y a la hora de ir a pagar los tantos dólares allá, que hay un huequito así en la ventana de la caja, yo meto el dinero y la cajera me agarra así los dedos. Yo dije, uy, aquí ya cometí algún error, ¿verdad? El dinero no tenía que meterlo, no sé. Y me dijo ella, no podemos hablar. Dije, no, yo no estoy hablando. Y entonces me dice, Oh, ¿de qué? Y dice, de la novela. Le digo, ¿por oh. qué? Y me dice, porque mi marido es 24 años menor que yo y nunca habíamos podido convivir ni con su familia ni con la mía. Y a partir de la telenovela nos aceptaron. Ah, Entonces, bueno, así cantidad pues muchos de anécdotas y de testimonios, testimonios, sí. pero cantidad. Qué bonito. Y eso fue muy importante porque, bueno, Y el cine y el proyectó teatro, nuestra telenovela a otras, otra dimensión. a otras. Te digo, nosotros nos invitaron a Australia a una conferencia sobre medios masivos de comunicación en la Universidad de Canberra, porque la que había sido embajadora de Australia en México y que había visto esa novela para aprender el español, se dio cuenta de que estaba transformando a la sociedad mexicana y la incluye en un libro muy importante de su autoría Fíjate todo lo que sobre esto. genera esta telenovela. No, qué bonito, Angélica. Como de costumbre el tiempo nos viene Mire ganando y usted. como ya casi vamos a acabar, no quiero que nos dejes de mencionar algo relacionado con el cine y con el teatro. En el cine, pues las películas más representativas, también sabemos que has hecho muchísimas. ¿Cuáles son las que más te han llenado? Y en el teatro, ¿qué es lo que más te ha gustado? Para pasar a un mensaje y despedirnos, porque se nos está acabando el tiempo. Pues mira, vamos a empezar por el teatro. Tuve el gran honor de representar en México la primera obra de un gran dramaturgo vivo norteamericano, Sam Shepard, en español, que se llamó Loco Amor, con Miguel Ángel Ferriz, un querido compañero ya fallecido, y Ari Telch, Ajá. precisamente. En un momento dado estuvo Héctor Bonilla, en otro momento dado el Pato Castillo, pero Sam Shepard. Después, con Plutarco Asa, que fue mi hijo en Mirada de Mujer, hemos hecho El Verdadero Oeste, otra obra de Shepard. Pero la primera fue Loco Amor, que presentamos yo creo que en el 81, algo así, en el Teatro Libanés. Esa pues me dio una gran satisfacción porque era realmente un peldaño más en el teatro moderno, porque el gran dramaturgo norteamericano no se conocía, en México. Un hombre muy particular, Sam Shepard, que escribe un teatro muy enigmático, pero que pretende, más que entender la anécdota, tocar las fibras del corazón directamente del espectador. Que no es fácil. No es fácil. Y luego, bueno, obras de teatro he hecho un monólogo japonés. Aquí le pusimos en español maquillaje, que es la traducción de la palabra, el título en japonés, perdón, que es Kesho. Kesho es la pintura de agua blanca la que usan las de base ajá. todo el teatro japonés, Ajá. incluidas las geishas también. Yo fui al Teatro Kabuki, a pedir permiso para usar el maquillaje de no ellos. Es posible sin el Pues sí es posible, pero pues pero fuiste muy es un respetuosa, atrevimiento. sí, claro. El autor, el maestro Hisashi Inoue, ya desaparecido ahora, pero vivo en ese momento, porque esto fue en el 96, cuando se cumplía el primer centenario de la migración japonesa a México. Vinieron los príncipes herederos, ¡Ay, hubo qué bonito! muchos eventos muy importantes, incluida nuestra obra. Eso fue circunstancial, no lo teníamos planeado así, pero así coincidió. Y fui al Teatro Kabuki, me enseñaron a usarlo, el maquillaje. Y la única condición de uno de los grandes bailarines del Kabuki fue que volviera
después del montaje, con las fotos, Ay, para ver cómo había quedado ese Sí. maquillaje. Ah, Y lo mira. hicimos. Mi hija y yo volvimos, decíamos las fotos, me echó las bendiciones, etc. Entonces, Y en cine, en cine Angélica? yo creo que la película que más trascendencia ha tenido es Un paseo por las nubes, filmada en Estados ¡Ay, Unidos, divina! dirigida por Alfonso Arau, Sí, sí, con Anthony Evangelina Quinn, Elizondo, que fue mi mamá en Sí. Mirada de Mujer, Kenny Reeves. Keanu Reeves, Anthony Guapísimo. Quinn, sí. Y a mí me tocó Guapísimo. de marido el actor más importante de Italia y de Europa en ese momento, Giancarlo Giannini. Sí, Entonces, bueno, esta yo creo que es una película muy los viñedos. importante, sí, Ay, divina. sí. Pero con Alfonso Arau también tuve la oportunidad de participar en otro largometraje americano en inglés que se llamó Todas las piezas reunidas. Nunca se estrenó en los cines en México, se llama Picking Up the Pieces. La acabamos de ver en el Festival de Durango hace unas semanas, pero me es muy importante porque Alfonso me invitó a dirigir la segunda unidad. Entonces, bueno, dirigir cine en Estados Unidos, yo decía, el hombre está mal de la cabeza. No, pues sí te conoce. Y Te entonces, conoce y sabe que sí puedes. Me dio muchísima emoción cuando todas las mujeres que estaban en mi equipo, que eran la primera asistente, segunda asistente, primera operadora de cámara, segunda operadora de cámara, etcétera, me dijeron, nosotras somos tercera generación nacidas en Hollywood, porque mi abuelo ya trabajaba en los estudios de Disney. Nunca vamos nosotras a llegar a dirigir, porque esos son los techos de cristal. Sí. Entonces, que tú no hayas pasado por escuela de cine, Y vengas que a tú dirigir. no sepas desarmar la cámara, pero que seas una mujer dirigiendo en Estados Unidos, para nosotros es muy importante. Sí, romper. Entonces me romper pusieron el unos letreros estereotipo. en mi silla de directora, con, ya Ay, sabes, el signo de mujer, así con ay, miles qué de bonito. signos de exclamación, etcétera, y me dijeron, estamos de manera incondicional, lo que necesites, Qué aquí estamos bonito. porque nos interesa por nosotras que tú Dirijas. tengas éxito, que tú Claro, lo hagas bien. Claro. Entonces, bueno, esa fue Esa la oportunidad de solidaridad. trabajar. Claro, trabajar con el gran fotógrafo del mundo, que es italiano, Vittorio Storaro, Ajá. que era el director de fotografía en esa película y un gran maestro. Ah, qué bonito, qué bonito. Angélica, desgraciadamente estamos llegando al final. Quisiéramos hacer unos 10 programas con ella, de veras. Esta Estoy a la plática orden. tan amena. Muchas Bueno, esta gracias. cultura que la traes en un bagaje tan fácil, tan entendible, tan bonito y lo platicas de forma tan amena que bueno, Ay, quisiéramos hacer muchas gracias. una temporada de programas contigo. Estoy en la mejor Qué disposición. linda. Pero llega el final del programa, Angélica, y antes de despedirnos y de agradecerte de veras con el corazón que estés con nosotros, Gracias. porque representas para las mujeres mexicanas no solo el orgullo de ser esa gran actriz que has sido siempre, sino esa gran mujer, ese prototipo que sirve de ejemplo a todas las mujeres mexicanas. Muchas gracias. Antes de despedirnos y de agradecerte muy profundamente el que estés aquí, es pedirte de favor que nos dirijas un mensaje a nuestro público televidente. Bueno, con muchísimo gusto, me atrevería a sugerir, ¿verdad?, a las mujeres que sintonizan este canal del Departamento de Justicia en nuestro país, que incursionen en la política. No dejemos en manos de otros lo que debemos y podemos hacer nosotras, porque a lo largo del siglo XX y en lo que va del XXI se han logrado cosas muy importantes en términos de la construcción de una sociedad equitativa en términos de género. Pero todo eso se puede revertir. Entonces, no solamente nos toca defender lo que lograron ganado. nuestras madres y nuestras abuelas y bisabuelas, sino que nos toca defender lo que les espera a las futuras generaciones de mujeres en este país y en este mundo. Para lo cual necesitamos, en el caso de que queramos asegurarles una mejor vida en esta sociedad que tenemos que compartir con los señores, es que participen activamente en la política, en puestos de elección popular, porque no podemos dejar en manos de otros nuestros asuntos. Y en la medida que una mujer lleve ese asunto a las instancias donde se toman las decisiones, vamos a poder continuar creciendo y vamos a poder continuar en esta labor de ocupar los espacios que por derecho natural nos corresponden. Porque hay que tener mucho cuidado, que los hombres no crean que estamos usurpando algo que no nos corresponde. Los espacios que reclamamos las mujeres son lo que nos corresponde por derecho natural, por haber nacido
como seres humanos en este planeta y ser el 51% de la población. Muchísimas gracias, Angélica. a usted, un placer señora ministra. escucharte, Gracias. de veras, no sabes qué delicia. Igualmente para mí. Ay, Muy, no, gracias, muy gracias. gentil. Un Gracias. verdadero placer. Y gracias a ustedes porque una vez más nos han acompañado en esto que ha sido, por supuesto, más, pero muchísimo más que una historia.